Hola, bienvenidos. Este es un conversatorio virtual sobre el libro Los primeros 100 días. Yo soy Natalia, yo soy periodista, trabajo en el Semanario Universidad. Estoy con Sara Mata, que es artista, Gaby Clark, que es diseñadora gráfica y quien además es un trabajo de traducción al inglés de este libro. Y ahora vamos a ver un video para que nos ubiquemos en qué clase de libro vamos a hablar hoy. Los primeros 100 días son un libro de Ariel, es un libro, me trabé, lo siento, perdón. Cuando no sé por qué me trabé, lo siento. Pero yo digo que si se trabe, siga, porque Yo también, pero me no trabé piense que nos están demasiado. grabando. Ok, entonces voy Es que además ya venía como No, insegura con de la, la la segunda presentación. ya viene, todo bien. Sí, sí, sí. Sacaste ahí sí, El estrés. sí, Ok, ya, sí. sí. ya. Entonces me salgo y continúan, nada Sí. más. Bienvenidos al conversatorio sobre los primeros 100 días. Este es un libro en el que vamos a enseñar algunas de las páginas para que se ubiquen un poco de qué vamos a hablar. Yo soy Natalia Díaz, soy periodista, trabajo en el Semanario Universidad. Me acompaña Sara Mata. Sara es fotógrafa y es uno de los personajes del libro que ya vamos a hablar. Gaby Clark, Gabriela es diseñadora gráfica y también ayudó a traducir el libro al inglés. Entonces, después de esta presentación muy rápida, vamos a ver un video sobre los primeros 100 días de Ariel Arburola. Ariel no nos acompaña hoy, pero empezó su carrera de ilustrador en 1998 y empezó a dibujar historietas. Luego también estuvo dibujando para agencias de publicidad hasta el 2012, que cofundó el estudio de animación Oso Pez con Carlos Redondo y es la empresa en la que trabaja actualmente. En el 2013, Ariel ganó el concurso de diseño de la mascota de los Juegos Deportivos Centroamericanos Namu, que es un personaje recordado por parecerse a Johnny Araya. Eso me lo escribió Ariel para que lo leyera y me parece muy importante, de hecho, hablar. Pero lo que nos trae acá, bueno, es, en realidad este es el primer libro de Ariel como autor único, porque ya en el 2014, junto con Carlos Redondo, había hecho un libro de investigación con los personajes publicitarios de Costa Rica, y como de los últimos 50 años. Y este primer libro de Ariel en realidad es un recopilado de imágenes que ilustró para Instagram. ¿Por qué es especial el libro? Bueno, por mil razones, que yo sé que las tres tenemos muchas cosas que comentar al respecto, pero en todo caso, ¿verdad? Desde el título, Ariel intentó hacer como una crónica de los primeros días de la pandemia de COVID-19, que ya siento que es como un emprendimiento bastante ambicioso, ¿verdad? ¿Qué no ha habido para hablar en esta pandemia? Y creo que el libro por lo menos hace un resumen de algunos de los hitos importantes que pasaron en estos meses, ¿verdad? Seguimos en condiciones de pandemia. Yo no sé si Ariel planeaba que fuera los primeros 100 días y bueno, después veremos qué, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez podemos comenzar hablando un poco sobre el formato, ¿verdad? De cómo comenzó el proyecto en Instagram, cómo lo empezamos a ver todas, porque además fue como una actividad de Ariel en su casa, ¿verdad? Todos estábamos encerrados, entonces él los estaba haciendo mientras la vida corría su curso en esta crisis. Sara, muy amablemente ahora me recordó, ¿verdad?, que obviamente la actividad de Ariel es de crónica, entonces creo que podríamos empezar hablando por ese género que usualmente lo pensamos de forma escrita, bueno, yo porque soy periodista. Entonces, no sé si Sara tal vez podría empezar hablando un poco sobre esa afiliación entre la narración que hace Ariel en una red social y por qué es una crónica. Bueno, tal vez, yo tal vez viniendo de la foto, creo que la crónica visual siempre la he tenido tal vez como más presente, no por mi trabajo, sino por otros fotógrafos. Igual creo que Instagram es una red social que se basa en crónicas de todo el mundo a nivel visual. Y creo que también para mí lo más importante tal vez de este trabajo es que desde que empezó la pandemia, especialmente, digamos, en mi lado del arte y la fotografía, como que todo el mundo entró como en una cosa de que hay que hablar, hay que decir algo, ¿verdad? Y hay que producir. Entonces yo veía gente como viendo a ver quién se saca la mejor obra de arte de la pandemia, ¿verdad? Y al principio, y todavía me parece un poco absurdo pensar
como en esos términos, ¿verdad? Y como súper rebuscado, pretencioso, y especialmente en un momento donde ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, o sea, de pronto salió esto que es la vacuna y puede ser que mañana ya eso no sirva, ¿verdad? Ya podemos salir y puede ser que ya mañana no sé, o sea, realmente no sabemos absolutamente nada. Este año ha sido el año de la incertidumbre, el año en que todos los planes se vinieron abajo, en el año en que no sé si mañana voy a tener trabajo o no, ¿verdad? O sea, son cosas como que realmente es como el año que nos hemos obligado a ir día por día. Entonces, ver el trabajo de Ariel es justamente eso, ¿no? Que es llevar el día por día, ¿verdad? Y si había alguna manera creativa, artística de poder hablar sobre lo que está pasando, creo que no había otra mejor herramienta que la crónica, ¿verdad? En lugar de estas suposiciones y todo, que eventualmente pues salvarán unas valiosas, pero no, creo que la gente ni conecta, porque por lo menos lo de Ariel, es muy fácil que de alguna manera todos los veamos y en alguna que otra ilustración nos veamos ahí, ¿verdad? Ustedes se ven, de hecho, en las ilustraciones de Ariel. Yo creo que eso es importante hablarlo desde un comienzo, porque la razón por la que están aquí no es solo por el vínculo que tal vez tenemos las tres con Ariel como persona que conocemos, con la que hemos salido, hemos estado, sino también, ¿verdad? Bueno, Ariel las retrató a ustedes en esta convivencia pandémica. No sé si Gaby quiere hablar un poco de cómo fue incluida en el libro y además, fue incluida no solo como un personaje, sino terminó también haciendo un proceso de libro. Entonces eso es interesante. Sí, claro. Pues en realidad fue una sorpresa. Ariel ya había empezado las ilustraciones cuando salimos en la primera y terminamos saliendo en la última página, no la última página, pero el último día, el día 100, realmente haciendo Ariel un throwback a lo que hacíamos antes de la pandemia, que era salir juntos y comer y estar con nuestras amistades. Pero Ariel nunca nos dijo, digamos, como mañana vas a salir, ni mucho menos, sino que simplemente él pues agarró su vida diaria, y en la vida diaria de todas las personas, por supuesto que hay vínculos, y algunos de esos vínculos pues éramos nosotras. Por lo tanto, apareció un día donde ahí estábamos, inclusive hay otro día donde no estamos, pero yo sé, como para mí fue un pequeño chiste privado saber que la actividad que él retrata en su página era algo que estábamos los tres viviendo simultáneamente, estábamos viendo una película de Semana Santa. Y era la primera vez en la vida que yo veía una película de Semana Santa y fue grandioso. ¿Será que había visto una película de Semana Santa, Gabriela? Nunca. Y además siento que es idiosincrático para el país. Siento que es una traición a la cultura nacional. Además, fue lo opuesto, digamos, a mí, que las veo todos los años y que para mí es mi evento de Semana Santa, es ver los 10 mandamientos y Charlton Heston y Jules Brynner. Entonces fue como vacilón ver a Gaby integrarse en la tradición de Semana Santa, que además yo creo que nunca antes, bueno, no sé, esta es mi percepción desde Twitter, obviamente, que es como tres gatos, pero creo que nunca nadie se había sentado a ver las películas de Semana Santa como este año, que aunque fuera modo de chiste o irónico, pero la mayoría de la gente se va para la playa, y creo que este año yo vi mucho movimiento de la gente viendo todas estas películas. Entonces eso también fue como muy gracioso ver ese reencuentro, o en el caso de Gaby, encuentro de entrada, porque nunca lo había tenido. Totalmente, yo creo que había en esos primeros días de pandemia tanta necesidad de cambiar de hábitos, que también había como esta apertura de mente a todo este montón de actividades que nunca hicimos, y ahora es como, bueno, yo podría hacer esto, porque no como las matas. Exactamente, toda la gente que fue a comprar matas, toda la gente que de repente empezó a cocinar y ahora hacen panes fabulosos y miles de actividades realmente que muchas personas adoptaron, y algunas las dejaron tiradas, algunas no, ellos sabrán, pero sí, definitivamente en mi caso una cosa que yo nunca había hecho era ver una película de Semana Santa, y por supuesto estaba en mi casa, empezaron a hablar de eso en el chat y yo dije, bueno, voy a ver una película de Semana Santa. Lo peor que puede pasar es que siga aburrida y con calor. Ha sido un año muy atípico, ¿verdad? Porque quizás por eso también me parece importante ver la crónica y el ritmo del libro, ¿verdad?
yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me confundo en el calendario. O sea, para mí, yo ya estoy en un punto en el que la rutina es tan similar todos los días que hitos como la Semana Santa son referentes porque son un evento, ¿verdad? Que no puedo evitar, digamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que también como haber agarrado esos momentos del año que fueron muy marcados, además, bueno, es que no sé, o sea, yo a mí me gustaría como tener un descriptivo para este año, pero no lo tengo porque de verdad que ha sido un desastre. Y, y Ariel camina por esas líneas, ¿verdad? Hablábamos, de hecho, del retrato que hace de los eventos de Black Lives Matter, que eso fue una circunstancia en Estados Unidos con la que conectamos muchísimos, ¿verdad? Porque estábamos viendo las primeras manifestaciones masivas, además, en la pandemia en la que todos debíamos estar presuntamente pues en casa. No sé si Gaby también tiene algo que decir respecto a esta seguidilla de eventos, o Sara. Sí, absolutamente. Las noticias, creo que muchísimas personas estuvimos más pegadas a las noticias que nunca, aún si ya lo hacíamos más, porque por supuesto en plena pandemia y también en este país específicamente, pues la conferencia de prensa del ministro se hizo una cosa diaria, era un tema diario, entonces realmente como que la actualidad de repente se convirtió en este asunto tipo muy vida o muerte, de manera bastante literal, entonces había como esta necesidad de siempre estar en las últimas, y por supuesto en el caso de Black Lives Matter es un movimiento pues que no es nuevo, sin embargo la prominencia que tomó este año es gigantesca y no solo obviamente repercutió en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, y en este país pues también se viven muchísimas situaciones de racismo, tenemos una población afrodescendiente importante que es bastante invisibilizada, que estructuralmente sufre de racismo. Entonces, sí, yo creo que Ariel logró muy bien caminar esa línea donde vivimos un año completamente absurdo y por supuesto que nos pusimos a cocinar y a ver películas de Semana Santa, pero también pudimos hacer muchísima introspección y pudimos tomar cierto tiempo como para, ya que tuvimos nuestra realidad destruida de repente, empezar también a cuestionar un poquito más allá y decir qué más de la realidad que creíamos que teníamos es distinta, no es real para nada, y no solo para mí, sino tal vez para mí esto pase y ya, y eso fue todo. Pero para muchas otras personas la vida es muy distinta. Y por supuesto que eso de ahí trae todas las características, digamos, de todas las personas al tema. Y por supuesto, en el caso de Black Lives Matter es específicamente un tema racial. Pero sí, es súper importante y por supuesto que nos ubica también muchísimo en el tiempo, porque es eso, es como, bueno, yo no he ido a la oficina desde marzo, pero yo sé... ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Ariel? Esa es una pregunta que yo quería hacer. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Ariel? El día que entregó el libro, que vino en carro con su mascarilla y yo bajé con mi mascarilla y él extendió el brazo y yo tomé el libro y subí contentísima y no lo he visto desde entonces, a Sara tampoco, a vos no te he visto en todo el año, creo, no, mentira, nos vimos el 8 de marzo. Ay, es cierto. Que fue la última vez que yo, de hecho, abracé personas y toqué piel humana que no es la mía. ¿Usted vive sola, Gaby, también? Sí. Sí, yo también. Qué duro. Sí, yo no he tocado piel humana que no sea mía. La única piel que he tocado es la de mi perro. Pero sí, entonces es eso, que realmente hay muchísimos absurdos que ha traído esta pandemia a nuestras vidas, pero también hay muchísima oportunidad de introspección y muchísima oportunidad también para reconocer que existimos personas que tenemos ciertos privilegios o que no tenemos otros privilegios, y valorar todo eso y realmente pues cuestionarnos un poquito más acerca de la realidad que vivimos y lo frágil que es y lo mejor que la podemos hacer. Me parece súper valioso y me parece que Ariel sí logró bastante en el libro capturar ese sentimiento de que todas las cosas importan, sean grandes o pequeñas, sean tristes, sean felices. Hay muchísimos matices realmente en la vivencia humana y todo vale la pena realmente darle su pequeño momentito. Y eso es algo que creo que me gusta muchísimo del libro. Yo creo que tal vez hablando en esos cambios del tiempo que tuvimos para vernos hacia adentro, ¿verdad?
no es solo una convivencia con uno mismo, sino también tal vez con ciertos arquetipos de cómo vivimos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que este libro habla un poco también de creatividad y de productividad, ¿cierto? ¿Verdad? Porque, bueno, yo le decía a Ariel, es demasiado admirable que en una crisis en la que muchos estamos pensando, bueno, en cómo sostener nuestros trabajos, mantenernos sanos, estar conectados con nuestras familias, aunque sea en la virtualidad, este es un logro, ¿verdad? Sacar un libro, además un libro tan hermoso, que es tapadura, que tiene páginas que tienen un color muy vívido, pues es un mérito doble, ¿verdad? O sea, viene por los dos lados, ¿verdad? Porque tiene contenido de muchísima calidad, pero además lo hizo en una circunstancia totalmente adversa. Entonces, yo no sé, yo pensaba tal vez que se ha hablado mucho al inicio de la pandemia, por lo menos cuando no sabíamos cuánto iba a durar, que nos propusiéramos proyectos más bien, o sea, como que obtuviéramos un propósito del tiempo libre que teníamos. Y el otro día leí un artículo en el que citaron a Rita Segato, en el que hablaba que la creatividad tiene un tiempo muy distinto al que impone la productividad, y que tal vez, ¿verdad? Eso ha influenciado un poco en cómo hemos tratado de trabajar en esta pandemia y cómo hemos terminado creando más bien algunas cosas. No sé, creo que en esa línea tal vez Sara puede hablar, porque creo que Sara odia el mito de la productividad, entonces... Sí, yo creo que ha sido más bien muy importante esta cosa del aburrimiento. Yo creo que justamente tener esos espacios de no hacer nada es lo que ha abierto más bien esos momentos para que las ideas caigan, ¿verdad? Aparte que, no sé, inclusive me acuerdo que al principio de la pandemia había gente más bien como muy condenatoria al ver que personas que tenían ahora un poquito más de tiempo libre, porque qué sé yo, ya no tenían que gastar 2, 3, 4 horas en una presa, entonces la gente estaba viendo más películas, estaba viendo más series, estaba escuchando podcasts, ¿verdad? Como que la gente estaba realmente haciendo otras actividades. La gente, me acuerdo que muchos de los comentarios era como, pero como, ¿están trabajando en la casa o están de vacaciones, verdad? Como que al principio había como una resistencia muy grande a esa administración de ese tiempo, ¿verdad? De estar siempre como encadenados a tener que estar haciendo algo, y también entender la productividad como producir uno algo, y yo creo que uno también es productivo cuando uno disfruta otra cosa, ¿verdad? Como que creo que tal vez ahorita es más fácil con cierta distancia entender, o creo que me gustaría pensar que la gente podría ver la productividad también como el gozo, ¿verdad? De pasarla bien, y que así como nos podemos entretener viendo las ilustraciones de Ariel, no necesariamente, ahí hay productividad en eso, ¿no? En esa reflexión hay productividad de nosotros como espectadores, ¿verdad? No solamente de Ariel como él haciendo la ilustración. Entonces creo que eso ha sido como, no sé si bueno o malo, no lo podría calificar de esa manera, o si realmente va a tener una trascendencia de ese tipo, pero sí creo que nos ha hecho replantear como qué significa ser productivo, o cómo podemos canalizar un poco más la parte de gozo dentro de nuestras actividades, no siempre condenadas al trabajo entendido como esa labor tediosa y aburrida, ¿verdad? Yo creo que aquí tal vez podemos ir a otra imagen del libro en la que Gabriel empieza como a retratar la nueva normalidad y más bien los trabajos que traen esa rutina. Y es al inicio, como en abril, que él empieza a dibujar cómo le tocó limpiar los víveres. Que bueno, yo ya dejé de hacer eso, ¿verdad? O sea, ya eso es algo que no forma parte de mi rutina en el momento. Yo ya asumí que tal vez cogiendo una lata de atún no me va a dar COVID, espero. Pero de esta imagen, yo tal vez empezaría hablando ya por la línea de Ariel, que creo que podemos hacer una pequeña reseña del trabajo gráfico del libro. Es muy, muy detallista, ¿verdad? Si lo pueden ver, tal vez podemos acercar un poco para que se vea el detalle de los objetos en la imagen nada más. Hay muchísima minuciosidad. Yo no sé si Ariel se va a enojar conmigo por decir esto, pero a mí a ratos el trabajo de él, bueno, me recuerda muchísimo a las caricaturas de Hanna-Barbera. Y yo,
No sé por qué, porque es algo inocente, ¿verdad? Es como muy inocente, pero al final él está retratando temas muy, muy serios, o sea, hay como, como no, ¿verdad? No sé. No, y además fueron esos días como de mucha incertidumbre y paranoia y había demasiado terror, ¿verdad? Un terror Sí, que ya no está hoy, a pesar de que es cuando Ustedes estamos en dirían el que ya no pic. está, Yo, porque yo no yo lo siento esa incertidumbre, o sea, yo a no sé nivel si lo como, canalizamos de la misma manera. Yo creo que exacto, sí, existe, pero justo. definitivamente yo creo que mucho del tema de limpiemos cada esquina de cada vívere, sí, bueno, De comida, cada objeto que se compra, limpiar cada esquina de los víveres, eh, era realmente una manera de tratar nosotros de controlar nuestro entorno que era completamente incontrolable. Es si agarro esta esquina y la froto, se acabó el COVID, al menos en mi entorno inmediato. Entonces yo tengo control sobre esto, a mí no me va a dar esto. Y por creo supuesto que, sabemos ahora, digamos que es mentira, sabemos además de que muchísimo más del virus, sobre todo, por ejemplo, de que pues, se trata más del aire y no tanto de las cosas. Sin embargo, tal vez hay hábitos pues que sí han sido bastante valiosos. Justamente ayer estuve leyendo sobre personas que dicen, yo ya no me veo frío. Probablemente se están lavando las manos mucho más, probablemente están en contacto cercano con muchas menos personas. Entonces es eso como que muchos de los hábitos yo creo que tal vez en su momento asumimos como necesarios para el resto de nuestra vida o si no estábamos condenados a sufrir, no los vamos a seguir repitiendo al menos del mismo modo, pero sí definitivamente creo que cambiamos para siempre de maneras que todavía no necesariamente hemos visto. Y el miedo, por supuesto, creo que sigue ahí. Eh, Sin embargo, está bastante más invisibilizado porque estar en un estado de alerta constante es imposible. En el momento que decidís, es justamente como la productividad, se habla muchísimo de eso. Por ejemplo, cuando se estuvo discutiendo hace poco la jornada laboral de 12 horas, era como, se pero es que nadie continúa puede ser, discutiendo. exacto, nadie puede ser productivo 12 horas completas, Ujú. sino que va a haber picos de productividad y va a haber un momento donde simplemente ya eso es una pantomima de productividad, pero eso no existe realmente. Y lo mismo creo que nos pasó mentalmente, emocionalmente, ya llegó un punto en que hay mucho agotamiento y no podemos estar teniendo tanta ansiedad y tanto miedo y tanto cuidado extremo tan constante. Sin embargo, es necesario, ¿verdad? Es necesario al menos seguir todos los lineamientos que ya conocemos que tenemos que estar siguiendo. Pero sí, esa ilustración, yo ahora me devuelvo y digo, ay, qué ingenuidad, qué ingenuidad colectiva la nuestra, y me pasó muchísimo durante la traducción del libro, que realmente la realicé hace muy poquito, devolverme 6 meses y decir que era esta vida, porque yo siento que ya la vida de pandemia temprana definitivamente no es mi vida ahora, aunque mi cotidianidad realmente no ha cambiado, aunque yo sigo trabajando lo mismo, sigo no yendo a la oficina, yo sigo no viendo a mi familia y tocando solo la piel de mi perro, pero Ay, definitivamente es otro estado mental al que me sí, remite una imagen como esta y sí. sobre todo ese montón de detallitos que vos decís que siempre notas en el trabajo de Ariel. y de hecho Sí, ahora que eso que dice Gaby también de ver esas imágenes y de pronto decir que qué es esto, ahora que qué tontería, también me recuerda, digamos, a Luis Chávez, que le había leído otra cosa, que él escribió el prólogo, pero que él decía que un poco como cuestionando esta cosa de que hay que escribir sobre la pandemia y que probablemente después de que pase esto vamos a devolvernos a muchas cosas y verlo como las cartas que, creo que lo decía así, como las cartas que uno le había escrito al novio en el colegio, digamos, ¿verdad? Como esta cosa súper cursi y vergonzosa. Entonces de pronto van a haber muchos episodios, ¿verdad? No la ilustración en sí, sino eso que dice Gaby, ¿verdad? Como, ay Dios, ¿por qué? O sea, como hacíamos eso, pero ya no tiene sentido ni siquiera 5 meses después, 6 meses después, ¿verdad? Ya se siente como con una distancia súper grande y más bien recalca el hecho de que, ¿verdad? No sabemos en lo absoluto qué hemos hecho todos estos meses, o sea, como que hemos ido realmente sobre la marcha y cómo va a ir cambiando muchísimo la manera en que vayamos manejando ese recuerdo, ¿verdad?
Yo creo que muchos de nosotros, tal vez lo que hemos incorporado más evidentemente justamente ha sido la virtualidad, que yo transparentemente he dicho ya, creo que esta es como la tercera vez que lo digo, yo estoy harta de hacer como videoconferencias así, porque jamás es lo mismo interactuar con la gente que está presente que lo que estás haciendo en video, ¿verdad? Incluso la forma en que sos consciente de tu cuerpo, de tu voz, cuando estás haciendo tal vez video. Ah, bueno, esa imagen que están viendo en pantalla es buenísima porque también sale Sara y Gaby y están chismeando. Esa es por lo menos una rutina que no ha cambiado en absoluto en la pandemia, ¿verdad? O sea, seguimos obteniendo información de la misma forma, de la forma antigua que llaman, una punta de chisme. Entonces, pero sí ha sido muy difícil, o sea, acostumbrarnos, a ver, no solo a sentarnos en el piso a limpiar las latitas de atún y los vasitos de palmitos, ¿verdad? Sino a tener una vida que se sienta vida normal en una circunstancia en que no tenemos certeza, ¿verdad? De qué está sucediendo afuera. A mí eso por lo menos es lo que me pasa por la cabeza cuando ustedes hablan de esos cambios de rutina, ¿verdad? Yo creo que el libro también es raro porque, ¿verdad? Bueno, yo vi las imágenes de Ariel en Instagram, Ariel me mandó el PDF antes del compaginado para hacer la contraportada, pero yo siempre encuentro como alguna emoción distinta cada vez que abro el libro, ¿verdad? No sé, tal vez cuando me dio el proyecto de hacerle la contratapa, que yo todavía no sé si le hice justicia al contenido del libro, pero cuando me dio eso yo estaba muy dudosa sobre qué retratar, porque fueron días demasiado inestables, ¿verdad? O sea, todo el mundo estaba intentando como aferrarse a algo pequeñito que no iba a cambiar y creo que por eso las redes sociales también han sido como un poco refugio, ¿verdad? Ah, bueno, antes Sara mencionaba, creo las tres escribimos en Twitter y convivimos mucho en esa red social para bien o para mal, ¿cierto? Sí. Correcto. Sí, y yo creo que Twitter también se ha convertido en un lugar para buscar información más que tal vez para dinamizar con la gente. Y yo no sé ustedes, pero para mí Instagram ha sido un poco aliviar con humor, con belleza, estética, como esos malos sentimientos y el distanciamiento social que yo también tengo, porque yo también vivo sola, Gaby. Sí, y yo creo que sí, como que Instagram sí se volvió como más como el chistecín y todo el mundo compartiendo sus imágenes o si tenía que ir al mandado, lo que sea, como, y en Twitter sí es como siempre, ¿verdad? Como de extremos y de pronto hay momentos muy lindos y de pronto es como el derroche de ansiedad por todo lado y uno ya mapea a la gente que se fue en el hueco de la pandemia mal y toda su vida gira alrededor de monitorear quién está rompiendo la burbuja, quién no, bueno, no sé, ¿verdad? Como que uno nota ahí el perfil, ¿verdad? Los mini policías y después los germophobics, ¿verdad? Cuando está hablando de los perfiles, Sara, le aconsejo que amplíe porque todos queremos saber de qué perfiles está hablando. No ¿Qué sé, son los bueno, policías? no, pero no voy a decir nombres, pero me da risa, digamos, como que de pronto la gente que se fue en el hueco es solo leer noticias y compartir noticias y datos y datos y datos y datos y después están como los que están súper positivos y es como, man, pero vean esto qué chido, vean esto qué bonito, vamos, no se agüeven, hay cosas bonitas pasando, ¿verdad? Y entonces están ahí como tirando porras, entonces está la gente que le vale, ¿verdad? Y nada más yo creo que yo mido, no que me vale, pero sino que tal vez me he metido a hablar de otras cosas porque si no me vuelvo loca, digamos, creo que lo he visto así, y después también de momentos, o sea, creo que delirantes, de que yo el otro día le leía un tweet a alguien que era como, tenemos que estar de acuerdo que este año ha sido de los años con tweets más cringy, de tweets más cringy de toda la vida, y es cierto, sí, yo creo que todos hemos tenido momentos sí, es incómodo. muy feitos. Sí, ha sido feo. Pero yo siento que, digamos, yo ya no convivo en Facebook, pero yo esperaría que lo mismo esté ocurriendo en esa red social. El otro día, bueno, ahora con las elecciones de Estados Unidos, vi peroratas bien incómodas en algunos perfiles, ¿verdad? Porque tenemos trompistas en Costa Rica, aparentemente. Entonces, sí.
Bueno, Eh, eso también el tema de las elecciones creo que fue como otra cosa ahí como unificadora en las últimas, unificadora no de estar de acuerdo, sino que todo, o sea, como que fue de todos esos eventos Había una grandes, preocupación, ajá, había una ajá, preocupación común. y que otra cosa es como que yo siento que todo se siente, o sea, como que todo se siente como que pasó hace 3 años, ¿verdad? O sea, no, no que pasó hace 2 meses, 3 meses, hace 2 semanas, ¿verdad? Como que realmente creo que la percepción del tiempo también ha cambiado muchísimo. Inclusive ahora que hablábamos de la virtualidad, todas estas reuniones de Zoom, que las primeras 2, 3 semanas de pandemia eran como el boom y al punto de que ya uno no podía reunirse en tal reunión porque tenía otra programada, ya después yo estaba harta, yo no quería hacer ninguna reunión de Zoom, o sea, era como, mamá, déjenme estar en mi casa en En pijamas una, viendo tele, o sea, no en quiero una ver a nadie. En una de las ilustraciones de Ariel, de hecho, hay un live stream, digamos, de Area City. Y fue, a mí creo que es una verdad, porque también, obviamente, en esa crónica, el libro tiene un ritmo, ¿verdad? Tiene un ritmo en el que el inicio todavía es más ingenuo y hermoso, como estábamos tratando de acostumbrarnos a esos ritmos. Como si Y hubo un tratarle de ver el momento, lado amable y no sé. exacto, entonces un momento de suma generosidad de Aria City haciendo igual streaming para que la gente se enfiestara en su casa y fingieran que estaba todo bien, ¿verdad? Y más bien, Eh, no sé, después viendo la última ilustración, a mí esa es la que me da más pesar, porque eso es genuina, eso es a mi caso de las cosas que sí más extraño, o sea, como que sí he tenido sábados en la noche ganas de decir, uy, tengo demasiadas ganas de salir, de ver gente y de bailar y de estar en un molote. Eh, pero No, absolutamente, absolutamente. Sí, creo me que de tocaron la verdad piel yo que no es de viendo. una. No, pues es que de verdad traduciendo el libro, yo veía los primeros días y decía, qué es este comportamiento? ¿Qué es esta ingenuidad? ¿Qué es este pensamiento? oh, Esta perspectiva. No, ya somos otras personas totalmente. uh-huh. Y por supuesto, el asunto de las fiestas virtuales, sí, al principio, ok, hagamos esto, pero ya nadie quiere hacer eso. Inclusive hablamos de la ilustración donde estamos chismeando con Ariel. Esa fue la última vez que hicimos eso. Ese día de verdad Sí. estábamos en pantalla los cuatro y nos hablábamos y ahora el vínculo es el mismo y nuestra amistad es la misma. Nos hablamos todos los días, pero Sí, todos Sí. los días. Yo cada vez que agarro el teléfono tengo un nuevo mensaje de cualquiera de ellos tres. Sin embargo, la última vez que nos vimos en una llamada fue esa, y si no me equivoco fue a finales de abril. Y me hace falta hacer otra llamada así, no, la haría, sí, si quieren, por supuesto, pero definitivamente creo que también nos vamos dando cuenta de las mismas limitaciones de las ocurrencias. Mucho en esta pandemia ha sido ocurrencia, sea para bien o para mal. Y ya no damos, ya no damos. Ya Es que ya sacaron no las damos recetas. ya no, exactamente, exactamente. Y por lo mismo, algunas personas de ahí les funcionó cocinar al principio, pero ya no. Y yo tal vez todavía no he funcionaron las hecho fiestas eso. virtuales, pero ya no. Yo les quería decir, yo todavía no he entrado al plan de las matas, entonces todavía lo tengo pendiente, digamos. Yo todavía tengo refugios posibles de Ajá, esta ajá, crisis. un No las he ahorro. agotado. Ajá, sí, ahorré. Entonces no tengo que, todavía puedo ingresar al club ¿cómo se llama cuando uno siembra? Lo siempre, para que vean que no sé nada de matas, digamos. Qué horror. De jardinería. De Jardinería. jardinería, ajá, sí, yo iba a decir horticultura, pero está bien, digamos, no, porque no puedo sembrar lechugas en mi casa jamás. Yo creo que tal vez podemos hablar un poco de cómo mantener el buen humor en la pandemia y hablar de cultura de memes, como que también está un poco reflejado, ¿verdad? En el libro. Yo pensaba hablar del dibujo de la lotería, que tal vez no es un meme, pero es una recuperación estilística, ¿verdad? Entonces, quizás si los podemos también ver en pantalla como para la referencia, pero de repente a Ariel se le ocurrió recuperar la lotería. Y a Es mí ese brillante. día, sí, a mí ese día me pareció especialmente brillante y me dio muchísima risa porque yo no siento que yo sea el público meta de la lotería, o sea, yo no pero como la referencia estética siento que no necesariamente, o sea, lo entiendo, pero no es mía, no siento que me pertenece.
pero por Dios, o sea, era todavía cuando nos ejercitábamos como entusiastamente también, como para recordar esas cosas botadas, ¿verdad? Y el perro endemoniado es una cosa real en Costa Rica, por favor. Es un personaje de todos los barrios. Absolutamente, el perro endemoniado. Yo de inmediato me remonté a una vez que tenía como 14, iba caminando hacia mi casa y salió un perro endemoniado. Por dicha había rejas, pero la cabeza entera la vi. Estaba enfrente mío y solo se materializó enfrente a mí y dije, ajá, eso le está pasando a toda esta gente que está saliendo a correr porque hay pandemia y porque necesita algo que hacer y porque necesita también su salud, pero también están saliendo a correr porque quieren salir. Es una grandiosa excusa para que nadie te pueda decir absolutamente nada, pero estoy segura que muchísimas personas dijeron, ahora sí, esta es mi gran excusa, voy a salir, nadie me puede decir nada, me estoy ejercitando. Es la cúspide moral de la pandemia, utilizar, La cúspide moral. sí, totalmente, el asunto para decir, es mi mejoría, yo me quiero, voy a salir y ejercitarme y no le estoy haciendo nada, daño a nadie al salir por mi cuenta, pero probablemente yo me imagino que muchas de esas personas regresaron a su casa agotadas y no tanto del ejercicio, sino más de la ansiedad que les producía realmente, pues ejercitarse en unas condiciones que no son ideales para nada. Para muchas personas comer en la calle es lo normal, pero muchas otras yo me imagino que realmente eran completamente primerizas y por supuesto que se encontraron al maliente y a la rama y al semáforo y al perro endemoniado y quién sabe cuántas cosas más. Inclusive en este momento ya vamos por noviembre, si hay gente que todavía mantiene ese hábito de salir a correr, ahora también hay alcantarillas babosas y eso es muy peligroso. Yo creo que también fue que mucha gente tuvo que abandonar sitios de conexión comunitaria y me refiero a los gimnasios. Tal vez nadie entiende los gimnasios como eso, ¿verdad? Se ve tal vez incluso como una inversión en el yo, pero yo creo que era un lugar en el que la gente también generaba conexiones importantes. Entonces, como sustituyeron el gimnasio por salir a correr, pero funcionó, no sé. Yo creo que ya estando en noviembre, ya muchos ya muchos hemos dejado de ir tal vez el hábito del ejercicio y lo hemos sustituido por comer, o al menos eso soy yo. Yo ya estoy al punto de que lo único que quiero es hacer 3 comidas y 3 postres al día, ojalá, como para sentir que tuve alguna alegría. Es raro porque yo siento que yo hablo demasiado depresivamente de esta pandemia, pero digamos, el libro refleja mucho la manera en que también hemos subido el humor de nuevo, y quería retomarlo con el caso de los memes, quizás, Gaby, que ahora hablábamos también de la cultura de memes en la pandemia, de cómo hemos usado el humor como un refugio para el dolor, ¿verdad? No sé si vos quieres ahondar en eso. Ajá. Bueno, esta fue una imagen en particular. Ajá. Sí, también a mí me pareció brillante porque por supuesto es muy nuestra, es súper costarricense, me parece brillante culturalmente, así como la de la lotería me pareció brillante también culturalmente, porque por supuesto pues la lotería viene de una tradición mexicana, pero aquí por supuesto que todas las personas lo conocemos, y en este caso pues desafortunadamente también conocemos a Oscar López, pero nos trajo algo maravilloso en este momento, viéndolo en el dibujo. Oscar López es realmente, si hay algo que sabe hacer, es memes. Yo no sé si es intencional o no, al parecer sí, más o menos, no sé, él verá. Es un buen gestor de redes sociales. Exactamente, sea como sea, pues viendo creador de contenido. Sí, crea definitivamente contenido. Todas las personas hemos sido Oscar López en esta pandemia en algún momento u otro, por alguna razón u otra, por miedo, por ansiedad, por aburrimiento, por lo que sea. Pero de verdad vemos esa imagen y es como, sí, claro, por supuesto, esto es un mood de pandemia totalmente, pero cuando te vas para abajo y dice feeling Oscar López, es como, ¡ah! Soy Oscar López. Y sí, somos Oscar López también, desafortunadamente. Pero qué dicha que tenemos memes y qué dicha que podemos utilizar este tipo de referencias, porque de verdad nos hacen pasar el rato muchísimo mejor, sea como sea.
Hay otra de las imágenes que el caption es, güey, ya. Y de inmediato, y vos no ves a la señora del meme, pero de inmediato, donde lo lees, ves la imagen de la señora del meme en tu cabeza. Y por supuesto, sí, creo que definitivamente para un proyecto que nació en redes sociales, retomar las redes sociales y ser, digamos, tan meta en el uso de las redes sociales y de los memes propiamente es algo brillante que tiene el libro, porque sí, definitivamente también el mismo libro y las mismas imágenes de Iriel pues se viralizaron hasta cierto punto, obviamente algunas más que otras, pero a mí me pasó también un montón, que de repente estaba viendo ahí doom scrolling como todo el mundo en las redes y me salía un montón de stories que eran personas cercanas compartiendo las imágenes de Ariel, también veía la imagen de Ariel desde la cuenta de Ariel y después otra vez en el feed de Ariel y era como, sí, por supuesto, esto está todo aquí. Entonces, me gusta mucho realmente como que sea tan meta en el uso de una cultura que a fin de cuentas es la que permea el libro y por medio de la cual el mismo libro se vendió por completo en su primer tiraje. Pero estamos en el segundo y está a la venta precisamente en la librería francesa. Entonces, como para hacer esa aclaración, yo creo que incluso podemos hablar ahí del consumo gráfico y audiovisual, que eso yo lo veo incluso desde la parte de comunicación. Y hoy lo estaba hablando con mi jefa. Que estamos un poco sobresaturados en información, más bien ahora estábamos comentando, ¿verdad? Que como una de las estrategias de manejar la ansiedad ha sido consumir noticias, cosa que me parece fabulosa, pero al mismo tiempo ya también en estos meses hay una sensación de agotamiento. Bueno, hubo una rutina para una conferencia diaria de información de gobierno, yo creo que ya también muchos terminamos agotándonos y en los picos más altos de contagios, terminamos teniendo, pues, obteniendo sensaciones negativas de ese espacio. Y quizás ha sido, no voy a hablar que ha sido un fenómeno de la pandemia, porque no, ¿verdad? Es un fenómeno de digitalización, pero consumir contenido visual se ha vuelto mucho más rápido y certero, tal vez, para generar ciertos emociones y viralizar ciertos mensajes, de hecho. No sé si Sara, más bien con su trasfondo de conocimiento fotográfico y de gráfica, puede hablarnos un poco sobre ese fenómeno del consumo visual y durante la pandemia, además. Sí, yo creo que la gente lo que anda buscando son como respiros, ¿verdad? Como y cosas que no nos retan tanto, entre comillas, ¿verdad? Porque no es como que una imagen no nos proponga un reto, pero creo que ha sido meses de entender, porque es entender cómo funciona la vida en estos momentos, ¿verdad? Y han habido tantísimos cambios de reglas y por muchos meses, y todavía aún es así, pero los primeros meses era, esto sí, no, ahora no, esto que les dijimos ayer no es así, entonces ahora tienen que hacerlo diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que todo el mundo estaba como muy agotado y esquizofrénico, sí, incluso. Sí, pero yo sí voy a decir como que ha habido muchas válvulas de escape, como por ejemplo, digamos que uno no siempre se da, pero que también ha sido como uno de los temas de la pandemia, digamos, yo no sé si de hecho Ariel tiene una ilustración de eso, cuando todos estaban viendo Tiger King. Sí, hay una página sobre Tiger King. Bueno, esa creo que, y yo ahí sí me identifico mucho, porque Gaby es testigo, yo siempre mido en huecos de basura del internet, pero este año ha sido mi año ganador de consumir cochinadas, digamos. Ajá, y de hecho, más bien a mí me ha pasado que, a pesar de que a mí me gusta mucho ver películas y me gusta mucho ver series, no he tenido esa disciplina este año, en lo más mínimo, digamos. Sí he visto series, pero así como Tiger King, digamos, o The Real Housewives, o Beverly Hills, digamos, he visto cosas de ese tipo, no he podido como, o sea, hasta ahorita terminé de ver una serie, entre comillas, buena, dentro de lo que se puede decir bueno, porque no he tenido esa capacidad. Tiene que decir que vio, ¿verdad? Porque digo... ¿De qué? ¿De la buena? Sí, la buena. Bueno, acá me queda un episodio en realidad de Patria, que es una miniserie que sacó HBO, que creo que ha sido como una serie donde sí he podido como reflexionar de lo que estoy viendo, ¿verdad? Y no ir como en modo automático. Pero bueno, ahora Ariel también está poniendo la de Dark,
¿verdad? Que eso también fue como otro momento y todo el mundo poniéndose al día porque tenía tiempo y haciendo todos sus mapas conceptuales de personajes y todo esto, o sea, como que sí han habido estos puntos de encuentro, pero creo que sí es como más de entretenimiento, de válvula de escape, de algo que me saque de lo que estoy viendo en el televisor o de lo que estoy lidiando en el trabajo, porque sí se volvió como muy pesado, digamos, por lo menos yo no, o sea, no he tenido la capacidad de ver ciertas películas no porque no me interesa, es porque realmente hay como una pesadez adentro de mí que no quiere como ver algo, sí, que no sé, que me implique algún otro tipo de reto intelectual, ¿verdad? No Sí, sé. hay un desgaste. Y también he notado muchas personas que inclusive dicen, me puse a ver esto o esto, pues para escaparme un rato y, y, y no funcionó porque veo que la gente sale y tienen fiestas y vean a sus Ay. amistades y se abrazan y ya no lo soportan ver. Entonces, pues sí, es muy interesante porque definitivamente yo me pregunto ahora, bueno, hubo cierto momento, digamos, hace unos meses donde sé que la pregunta de muchas personas era, vamos siquiera a tener cine el próximo año, porque ahora todas las producciones obviamente están en pausa. Entonces, ¿qué va a pasar? Y por supuesto de que muchas están atrasadas y mucho más. Sin embargo, yo sí sé que, por ejemplo, bueno, en Inglaterra y en Los Ángeles ya las producciones pues retomaron, obviamente con ciertos niveles de medidas, pero yo sí me pregunto pues también como hasta qué punto nuestro propio consumo audiovisual también va a verse afectado en términos de que las historias que se van a contar a partir de ahora vamos a ignorar por completo la pandemia, vamos a ver películas de pandemia que honestamente es así como yo no puedo imaginarme algo que tenga menos ganas de hacer que ver personas lidiar con la pandemia, mucho menos de una forma dramática, es como ya la tuvimos en vivo, chao. Pero de verdad me pregunto, digamos, qué va a pasar también en términos de esos referentes culturales que inevitablemente vamos a tener. Porque si bien los tuvimos antes y los vemos en el libro de Ariel, que estaba viendo Dark, que estaba viendo Tiger King, ya esas son producciones que a partir de la pandemia, pues probablemente tendrían una perspectiva completamente distinta. O al rato ni siquiera se pudieron haber grabado como se grabaron. Entonces sí, definitivamente hay muchísimo, creo, que todavía no hemos dimensionado en términos de el impacto cultural que este año va a tener. Yo ahí quiero aportar también como desde la literatura, bueno, ¿verdad? Refiriéndonos en el contexto en el que estamos de la Feria Internacional del Libro, un contexto además en el que los negocios de pequeñas librerías han sido afectados, ¿verdad? Porque tal vez había un circuito de entretenimiento que era lo que alimentaba esas pequeñas economías y está roto, o sea, ese encadenamiento se rompió. Y además, yo no sé, digamos, a mí es cierto, también me ha costado consumir arte audiovisual, pero tal vez lo que se me ha hecho más difícil ha sido leer, incluso, vieran lo poco que he leído este año y la mucha culpa que llevo encima al respecto. Primero porque he estado leyendo muchísimo de noticias para estar conectada, ¿verdad? Bueno, mi trabajo se triplicó de repente, pero también porque me ha costado mucho encontrar literatura que me dé cierto abrigo y no me fuerce a irme a lugares bien oscuros en realidad, ¿verdad? Tuve un periodo de Normal People, yo no sé si ustedes lo asumen, pero tuve un periodo en el que me fui más bien en esa súper introspección, me leí la novela de Sally Rooney y me viví la serie en Hulu y como que fue muy sanador más bien ese proceso, pero me ha costado mucho encontrar quizás un libro como el de Ariel, ¿verdad? Que es un libro que es gráfico, que me permite conectar emociones, ideas con las imágenes y tal vez por eso es muy insigne, me parece a mí, en las publicaciones de este año, haber tomado contenido de Instagram para empezar a haber hecho el trabajo de introspección que hizo Ariel, ¿verdad? Para retratar esa crónica de una normalidad fallida, quizás, y luego tomar este contenido y más bien compaginarlo en un libro que es muy físico, en un año que es muy virtual, ¿verdad? Entonces quizás todas esas traducciones me parecen muy sabrosas y muy hermosas, ¿verdad?
de verlas de forma agridulce, eso sí. No sé si ustedes tienen tal vez algunas últimas palabras, porque ya se nos va acabando el tiempo. La gente tiene un span de atención muy corto, recuerden, ¿verdad? O sea, esa gente hace más cosas además de ver el video. Entonces, si quieren tal vez hablar algo para cerrar y nos despedimos. Sí, me tomo justamente lo que acabas de decir acerca de pues, las ilustraciones que han sido pues sanadoras en términos de que son tan accesibles que yo también puedo agarrar este libro y yo no le tengo que realmente invertir muchísimo más que ese momento donde yo sé de lo que Ariel está hablando y estoy teniendo esa comunicación con la ilustración, que realmente puede ser súper profunda, puede solamente ser superflua, pero sea como sea, existe esa comunicación y hay una gran posibilidad de que a partir de ahí yo también entonces la comparta con alguien o me saque un recuerdo que yo vaya a compartir con alguien también. Entonces también nuestros vínculos sociales creo que se ven definitivamente no solo retratados en el libro, sino que nos incitan a volver a ellos, absolutamente. Y creo que eso es algo súper rico. Yo espero pues que sea un libro realmente que trascienda, que en el tiempo podamos devolvernos a él y que nos dé todavía más risa porque sobrevivimos, porque ya lo dejamos ser. Y me interesa muchísimo, sobre todo viendo hacia el futuro, sabiendo que hay una traducción que yo hice, ver cuál va a ser la reacción de personas de otras culturas porque muchísimas van a haber tenido las mismas vivencias que están en el libro, pero en otros casos también va a haber cosas que no es lo mismo. Por ejemplo, se menciona el Centro Comercial de Guadalupe, cosas por el estilo que yo como traductora también tuve que hacer de repente como pequeñas anotaciones diciendo, ok, si el público de esto es internacional, va a tener que entender siquiera que existe un lugar en Costa Rica que se llama Guadalupe y que tiene un centro comercial donde hay arbolitos con formitas y con animalitos, y eso es fantástico. Entonces, sí, son cosas como que yo quiero ver en qué van a terminar, definitivamente. Quiero que podamos devolvernos al libro y que nos dé de verdad todavía más risa de la que nos da ahora. Ok, Sara, ¿vos tenés tal vez algunas palabras de cierre? Di algo chiquitito porque me uno a todo lo que ustedes dijeron, Chiquitito y pero vacilón, para que no, quede bonito. no, nada más eso, como realmente es pensar que tenemos este libro y que es como ese momento de gozo en un momento tan trágico y deshumanizante para todos nosotros. Creo que eso es lo que le ha dado tanto valor, ¿verdad? Podernos reír de la tragedia y, y que ojalá le compren el libro a Ariel. Pero no, que, o sea, es Mantengan que esa economía girando. pero sí, yo creo que es eso, como poder tener como un pedacito de eso que de lo mucho que ha pasado en todos estos meses, pero que bueno o malo, podemos encontrar un poquito de alegría y de un momento ahí de desahogo en los dibujos de Ariel. Okay. Entonces, recomendamos las tres, los primeros 100 días de Ariel Alburola, que lo pueden comprar en la librería francesa. Y nos despedimos. Ojalá lo hayan disfrutado, a pesar de que no nos podemos ver realmente. Y se despide Natalia, Sara y Gabriela. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.